Lectura del libro de los Números. En aquellos días, Balaam, teniendo la vista, divisó a Israel acampado por tribus. El Espíritu de Dios vino sobre él y entonó sus versos. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabras de Dios, que contempla visiones del poderoso en éxtasis con los ojos abiertos. Qué bellas las tiendas de Jacob y las moradas de Israel, como vegas dilatadas, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, o cedros junto a la corriente. El agua fluye de sus cubos, y con el agua se multiplica su simiente. Su rey es más alto que Agag, y su reino descuella. Y entonó sus versos. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabra de Dios y conoce los planes del Altísimo, que contempla visiones del poderoso en éxtasis con los ojos abiertos. Lo veo, pero no es ahora. Lo contemplo, pero no será pronto. Avanza la constelación de Jacob y sube el cetro de Israel. Palabra de Dios. Señor, instrúyeme en tus sendas. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó al templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él por su parte les dijo: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Seguimos en el horizonte del llamado a la enmienda de vida. Ayer escuchábamos como una síntesis el mensaje de Juan que nos llama a la solidaridad. En segundo lugar, a la justicia, y que la justicia incluye la legalidad y la moralidad. Y en tercer lugar, nos hablaba de la sociabilidad, que consiste en renunciar a la violencia, renunciar a la mentira y optar por una vida sobria. Las exigencias de la enmienda no tienen nada que ver con ritualidad, tienen que ver con la vida y la convivencia de las personas. Y en general de lo que se trata es de optar por la vida y por una convivencia sana entre las personas. Ahora se nos presenta este hecho que, bueno, a nosotros nos falta información para captar la profundidad del impacto que tiene el mensaje de hoy. En primer lugar, se nos presenta la figura de un mago. Con el cuento de los magos del pesebre, nosotros nos hemos hecho una idea como romántica de los magos, distinta de lo que aparece en la Biblia. En la Biblia encontramos primero que los judíos detestaban a los paganos, porque los paganos vivían sin ley, eran profanos y no agradaban a Dios. Por eso ellos evitaban cualquier trato con los paganos, pero consideraban que lo peor del mundo pagano eran los magos, porque eran tramposos, eran embusteros. El mago aparecía como lo contrario del profeta, y como el profeta hablaba en nombre de Dios, el mago era un mentiroso, pero era un mentiroso tramposo. Aquí en el relato que acabamos de escuchar es una historia larga, la de Balaam el mago. Balaam iba a maldecir al pueblo de Israel porque el rey Balac de Moab le había ofrecido una gran cantidad de riqueza con tal que maldijera al pueblo que él tenía que enfrentar. Balac iba en ese cuento y el ángel del Señor se le atravesó y él no lo vio. La burra en la que iba lo vio y él no lo vio. Es una manera de decirnos que los animales tienen mejor sentido de Dios que los magos. Es eso lo que nos quiere decir el relato. Hasta que la burra le habla a Balaam. Entendamos eso, nosotros consideramos el burro como el animal más torpe, más bruto. De hecho, en la escuela primaria, cuando uno no atinaba, le decían que era burro. Pues bien, ahora aparece que Balaam es advertido por una burra. Finalmente, Balaam, después de esa experiencia, llega y ve el campamento donde está el pueblo de Israel. Y después de lo que ha vivido, ya es un hombre abierto, y esa apertura permite que él acepte el influjo del Espíritu de Dios. Y de mago se convierte en profeta.
Por cierto, que lo que él hacía eran sortilegios, y esa palabra sortilegios suena muy parecido a serpientes. En hebreo la palabra sortilegio o vaticinio y la palabra serpiente se escriben exactamente iguales, aun cuando suenen un poquito diferentes. Este hombre que estaba puesto al servicio de la mentira y que por dinero se ha puesto al servicio de la violencia del rey Moab, ahora rectifica. Y rectifica porque se abre al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios hace en él una obra liberadora. Esa obra liberadora se nos expresa con una metáfora que era muy común en el pueblo de Israel: despegar los ojos del ciego y abrir los oídos del sordo. Nosotros sabemos que la vista y el oído son dos órganos fundamentales para favorecer la autonomía del ser humano. Entonces, despegar los ojos y abrir los oídos es dar libertad, dar autonomía. Por eso él habla de que él es el hombre de los ojos perfectos. Él no venía con esa idea, es que ahora, por el influjo del Espíritu Santo, él tiene una visión clara y penetrante de la realidad. Y dice que es también el hombre que escucha palabras de Dios. Antes él era vocero de la serpiente, ahora él es vocero de Dios, escucha palabras de Dios y en vez de maldecir, bendice. El hombre que está guiado por el Espíritu de Dios no malgasta su vida maldiciendo, sino que hace una mejor inversión, bendice. En esto es importante que nosotros no perdamos de vista que las bendiciones Dios las ejecuta. Las maldiciones no tienen quien las ejecute. Si a ti te maldicen, te dijeron una palabra que no tiene efecto, porque no hay quien la cumpla. Si a ti te bendicen, esa bendición tiene pleno efecto, porque Dios cumple las bendiciones. Esto es algo que necesitamos tener claro, y es justamente lo que ocurre con Balaam. Finalmente, él bendice al pueblo, y con la visión que le da el Espíritu del Señor, alcanza a ver cómo este pueblo va en dirección a su propia gloria. Pues bien, en estas circunstancias contrasta lo que Jesús se encuentra en el pueblo judío. Él ha expulsado a los vendedores del templo, porque estaban cometiendo una idolatría, habían puesto el dinero por encima de Dios. Y luego se pone a enseñar. ¿Qué es lo que Jesús enseña? Cada vez que se nos diga en el Evangelio que Jesús está enseñando, nosotros sabemos que está enseñando el amor universal de Dios. Jesús está enseñando, y en los ancianos y los sumos sacerdotes, es decir, los senadores y los sumos sacerdotes, se le acercan para preguntarle con qué autoridad ha hecho lo que hizo. ¿Con qué autoridad sacó a los vendedores del templo? Ellos esperarían que Jesús les presente credenciales como las que ellos tienen,
credenciales que las da la institución judía. Pero Jesús no aporta ese tipo de credenciales, entre otras cosas porque esa institución que los acredita a ellos es una institución que traicionó a Dios y traicionó a su pueblo, y no es precisamente la institución apta para acreditar a Jesús. Por eso Jesús les propone una cosa: díganme esto. El bautismo de Juan y su llamado a la enmienda, ¿eso venía de Dios o era invento de Juan? Ahí sí se las pone peluda, porque primero ellos se dieron cuenta de que Juan propuso el bautismo y la enmienda por fuera de la institución, en el desierto, en el Jordán, no en el templo. Lo que indica que Juan estaba por fuera de la institución y no acreditado por la institución. Pero además, ellos no le habían hecho caso al llamado de Juan. El llamado a la enmienda lo aceptó el pueblo, pero los dirigentes no. Así que ellos se ven en un apuro porque no pueden decir que Juan era un enviado de Dios, porque entonces, ¿y ustedes por qué no lo aceptaron? Pero tampoco pueden negar que Juan haya sido un enviado de Dios, porque la gente se había dado cuenta de que él era un profeta. De paso, aquí entre paréntesis, fijémonos el peso tan grande que tiene el discernimiento de fe de la gente. Es un peso tan grande que los dirigentes, con todo lo corruptos que son, no se atreven a negarlo. No se atreven a ir en contra del discernimiento del pueblo. Eso es precisamente lo que el Papa Francisco está intentando con este proceso de sinodalidad al que nos ha invitado. Que el pueblo de Dios ejerza su capacidad de discernir, guiado también por el Espíritu Santo, y aprenda a darse cuenta dónde está la presencia de Dios. Pues ellos, cuando se ponen a hacer las cosas, se dan cuenta de que están en una sin salida y fingen ignorancia. No sabemos. Allí se nota la mala fe. No están abiertos. Era más abierto el detestable mago pagano que los venerables dirigentes del pueblo. Es algo lamentable. Los que toda su vida se suponía que habían sido preparados para acoger la verdad de Dios, ahora se les cierran a esa verdad con el fin de mantener sus privilegios. Y Jesús les dice: pues si ustedes no saben, yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Ya la tienen clara. Ustedes niegan todo lo que venga de parte de Dios. Por consiguiente, ya negaron que yo también soy enviado de Dios. Es lo que les dice Jesús. Y esta es una manera de no enmendarse. Es no reconocer la presencia de Dios donde ella se da. Y la presencia de Dios se da donde quiera que hay libertad y vida, donde quiera que se favorece la libertad y la vida de los seres humanos.
Y eso es lo que nosotros necesitamos recapacitar para cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestra manera de proceder. Benditos seamos nosotros que somos capaces de reconocer la presencia de Dios en el pan partido y repartido. Pero no nos quedemos en el rito y en el símbolo. Tenemos que ir más allá y entender que lo que Jesús hizo no fue simplemente convertir el pan en sacramento de su cuerpo, sino que lo que Jesús hizo fue entregar su vida por los demás, y que quien recibe ese pan se compromete a lo mismo, a entregar su vida al servicio de los demás.